Yo estaba sentada en la sala cuando el teléfono vibró. Un mensaje de Teresa. Mi hija. Abrí la pantalla sin pensar. Y entonces leí. Mamá, vendimos aquella finca abandonada que usted tenía. La que nunca usó. Nosotros necesitábamos el dinero más que usted. Leí otra vez. Palabra por palabra. Como si pudiera cambiar el sentido. Como si hubiera entendido mal. Pero no. Ahí estaba. Frío. Directo. Sin disculpas. Vendimos. Nosotros. Necesitábamos. Más que usted. El aire se quedó quieto. La lámpara del techo seguía encendida con esa luz débil que siempre tiene. El reloj de pared marcaba las 3 de la tarde. Tic-tac. Tic-tac. Ese sonido que nunca me había molestado hasta este momento. Todo seguía igual en la sala. Pero algo se había roto. Algo que no volvería a su lugar. Mis dedos apretaron el teléfono. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esas palabras. 10 segundos. 1 minuto. Una eternidad. Quise responder. Quise escribir algo. Cualquier cosa. Pero mis dedos no se movían. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo te atreves? ¿Esa tierra no era tuya? Las palabras se me atoraban en la garganta. Ninguna salía. Porque sabía que ya no importaba lo que dijera. Ella ya lo había hecho. Ya había firmado. Ya había cobrado. Yo solo era la última en enterarme. Bajé el teléfono. Lo puse sobre la mesa. Mis manos temblaban. No era miedo. No era tristeza todavía. Era algo peor. Era incredulidad. Era sentir que el suelo bajo mis pies acababa de desaparecer. Me quedé sentada. Inmóvil. Mirando la pantalla del teléfono que se había apagado sola. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cuándo mi hija se había convertido en alguien capaz de hacer esto sin siquiera mirarme a los ojos? El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. La vendimos por $200,000. Era un buen precio. Estaba abandonada de todos modos. $200,000. Mi finca. La tierra que mi madre me dejó antes de morir. La misma que guardé todos estos años sin tocar. Sin vender. Porque era lo único que tenía como reserva. Lo único que me daba seguridad. Un pedazo de tierra que significaba que nunca iba a quedar completamente desamparada. Y ella la vendió. Sin preguntarme. Sin avisarme. Como quien vende un mueble viejo. Cerré los ojos. Intenté respirar. Pero el aire no entraba bien. Se quedaba atascado en algún lugar entre la garganta y el pecho. ¿Cómo lo había hecho? La finca estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. ¿Había falsificado mi firma? ¿Había mentido a alguien? ¿Había sobornado a un notario? No lo sabía. Todavía no. Pero lo iba a averiguar. Me levanté. Caminé hacia la cocina. Necesitaba mover el cuerpo. Hacer algo. Poner agua a hervir. Sacar una taza. Cualquier movimiento que me hiciera sentir que todavía tenía control sobre algo. Abrí la alacena. Y vi la taza que Teresa me había regalado el año pasado. Blanca. Con letras doradas. La mejor mamá del mundo. La había usado todos los días. Todos. Como una idiota. Cerré la alacena. No quería tocarla. Me senté en la mesa de la cocina. Las manos sobre la superficie fría. Los ojos fijos en la pared de enfrente. Vacía. Blanca. Sin nada que mirar. El teléfono vibró otra vez. Teresa. Espero que entienda, mamá. Nosotros tenemos gastos. Usted está sola. No necesita tanto. Leí esa línea una y otra vez. Usted está sola. No necesita tanto. Como si estar sola significara que no merecía nada. Como si no tener hijos al lado fuera un privilegio y no una herida abierta. Como si la soledad fuera una razón para quitarme lo poco que me quedaba. Dejé el teléfono sobre la mesa. Boca abajo. No quería ver más mensajes. Me quedé ahí sentada. En silencio. Escuchando el zumbido del refrigerador. El tic-tac del reloj. Mi propia respiración. Corta. Entrecortada. No lloré.
Todavía no. Las lágrimas vendrían después. Ahora solo había un vacío enorme. Un hueco en el pecho que no sabía cómo llenar. ¿Cuándo me convertí en esto para ella? ¿En alguien que no importa? ¿En un nombre en un papel? ¿En una mujer vieja que ocupa espacio? Pensé en llamarla. En gritarle. En exigirle explicaciones. Pero algo me detuvo. Algo frío. Algo que empezaba a crecer dentro de mí. Claridad. Por primera vez en mucho tiempo, veía a Teresa tal como era. No como la hija que yo quería que fuera. No como la niña que alguna vez fue. Sino como la mujer que acababa de robarme sin pestañear. Y esa claridad dolía más que cualquier golpe. Me levanté de la silla. Caminé hacia mi habitación. Abrí el cajón donde guardo los documentos importantes. Partida de nacimiento. Escrituras viejas. Papeles que huelen a tiempo. Busqué hasta encontrar lo que necesitaba. La escritura de la finca. La saqué con cuidado. La extendí sobre la cama. La leí despacio. Línea por línea. Ahí estaba mi nombre. Aurelia Ortiz. Propietaria única. Heredera legítima. Ni una sola mención a Teresa. Ni una sola línea que le diera derecho a vender algo. Entonces, ¿cómo lo había hecho? Guardé el documento. Cerré el cajón. Me quedé de pie en medio de la habitación. El teléfono vibró otra vez en la cocina. Otro mensaje. No fui a verlo. Ya sabía lo que diría. Más justificaciones. Más excusas. Más palabras vacías. Me senté en la orilla de la cama. Las manos sobre las rodillas. La mirada fija en la pared. No iba a llorar. No iba a gritar. No iba a rogar. Iba a hacer algo mejor. Iba a descubrir exactamente cómo había hecho esto. Iba a juntar cada pieza. Iba a buscar cada papel, cada firma, cada mentira. Pero no ahora. Ahora tocaba esperar. Observar. Callar. Porque Teresa cometió un error. Creyó que yo era débil. Creyó que iba a aceptar esto en silencio. Creyó que podía quitarme lo que era mío y que yo iba a agachar la cabeza. Se equivocó. Agarré el teléfono. Miré los mensajes sin leer. 3, 4, 5. Todos de ella. Seguramente explicando. Justificando. Tratando de convencerme de que había hecho lo correcto. No abrí ninguno. En cambio, abrí la cámara. Tomé una foto de la escritura. Clara. Nítida. Con mi nombre visible. La guardé en una carpeta nueva. La llamé pruebas. Después guardé el teléfono. Apagué la luz. Me acosté. Y me quedé mirando el techo en la oscuridad. Mañana empezaría a buscar respuestas. Mañana iría al registro. Al notario. A donde fuera necesario. Pero esta noche, lo único que podía hacer era aceptar la verdad. Mi hija me había traicionado. Y yo estaba sola. Completamente sola. Con una escritura que decía que esa tierra era mía. Y con un mensaje que decía que ya no la tenía. Cerré los ojos. El silencio de la casa era tan pesado que podía sentirlo sobre mi pecho. Pero dentro de ese silencio, algo más estaba naciendo. Algo frío. Algo que Teresa todavía no conocía. Determinación. Esa noche no dormí. Me quedé acostada mirando el techo, viendo cómo la luz de los autos que pasaban por la calle dibujaba sombras que se movían y desaparecían. Una tras otra. Como recuerdos. Como todo lo que alguna vez creí que era real. Porque hasta ayer, yo creía que Teresa me amaba. Creía que todo lo que había hecho por ella había significado algo. Creía que cuando ella me decía mamá, eres lo mejor que tengo, lo decía de verdad. Y ahora, con la luz del amanecer empezando a filtrarse por la ventana, me daba cuenta de que tal vez nunca fue así. Me levanté temprano. Hice café. Me senté en la mesa de la cocina con la taza entre las manos, sintiendo el calor que subía en espirales delgadas. Y empecé a recordar. No porque quisiera, sino porque necesitaba entender. Necesitaba encontrar el momento exacto en que todo cambió. El momento en que mi hija dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo. Pensé en cuando Teresa tenía 15 años.
Ese año terrible en que mi madre murió y me dejó la finca. Recuerdo que fui al funeral sola, porque Teresa dijo que tenía exámenes y no podía faltar a la escuela. Yo no insistí. Nunca insistía. Siempre ponía sus necesidades antes que las mías. Siempre creí que eso era lo correcto. Que eso era ser buena madre. En el funeral, el abogado de mi madre me entregó los papeles. Me dijo que la finca estaba en las montañas, a 3 horas de la ciudad. Que era un terreno grande, con árboles viejos y un río que lo atravesaba. Que mi madre lo había comprado años atrás, cuando todavía tenía fuerzas para soñar con retirarse ahí. Pero nunca lo hizo. La vida siempre tuvo otros planes. Yo guardé esos papeles en un sobremanila. Los metí en el cajón. Y traté de no pensar mucho en ellos. Porque en ese momento tenía otras preocupaciones. Teresa necesitaba uniformes nuevos, libros, materiales para la escuela. Yo trabajaba en la fábrica de textiles, turnos de 8 horas que a veces se convertían en 12 cuando había pedidos urgentes. No tenía tiempo para visitar una finca abandonada en las montañas. Pero guardé los papeles. Los guardé porque eran lo único que mi madre me había dejado. Porque representaban seguridad. Un plan B. Algo que podía vender si algún día las cosas se ponían realmente mal. Nunca pensé que mi propia hija me lo quitaría. Bebí otro sorbo de café. Estaba frío. No me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba sentada ahí, perdida en los recuerdos. Pensé en el día que Teresa se casó. Hace 4 años. Yo estaba feliz por ella. Realmente lo estaba. Su esposo, Mauricio, parecía un buen hombre. Trabajaba en un banco. Tenía un auto nuevo. Vestía bien. Y cuando me saludó en la boda, me llamó suegra con una sonrisa que parecía genuina. Ese día, Teresa me abrazó antes de entrar a la iglesia. Me dijo al oído que nada de esto habría sido posible sin mí. Que yo era la mejor madre del mundo. Lloré. Por supuesto que lloré. Porque una madre siempre quiere creer que sus sacrificios valieron la pena. Pero ahora, sentada en esta cocina vacía, me preguntaba si ese abrazo fue real. O si ya en ese momento ella estaba calculando. Midiendo. Viendo que podía sacarme. Después de la boda, las cosas cambiaron. Al principio fueron detalles pequeños. Teresa dejó de visitarme los domingos. Decía que estaba ocupada con la casa nueva, con los muebles, con la vida de casada. Yo entendía. O al menos trataba de entender. Los recién casados necesitan su espacio. Eso es normal. Luego dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando yo llamaba, a veces tardaba horas en responder. A veces días. Y cuando finalmente lo hacía, sus respuestas eran cortas. Frías. Como si hablar conmigo fuera una obligación molesta. Pero yo me decía a mí misma que era normal. Que ella estaba construyendo su vida. Que yo no podía ser el centro de su mundo para siempre. Qué tonta fui. Me levanté y serví más café. Mis manos todavía temblaban un poco. No de miedo. De rabia contenida. De todas las veces que tragué mis preocupaciones y me dije que estaba exagerando. Hace 1 año, Teresa vino a visitarme. Fue extraño porque no había avisado. Simplemente apareció un martes por la tarde. Tocó la puerta. Y cuando abrí, ella estaba ahí con esa sonrisa que conocía tan bien. La sonrisa que usaba cuando quería algo. Entramos a la sala. Nos sentamos. Ella me preguntó cómo estaba. Yo le pregunté lo mismo. Hablamos de cosas sin importancia durante 10 minutos. Y entonces ella dijo lo que había venido a decir. Me preguntó por la finca. Si todavía la tenía. Si alguna vez había pensado en venderla. Yo le dije que sí, que todavía la tenía. Que no la había vendido porque era lo único que me quedaba de mi madre. Que era mi reserva. Mi seguridad. Ella asintió. Dijo que entendía. Pero luego agregó algo que en ese momento no me pareció importante. Dijo que si algún día decidía venderla, que le avisara. Que ella conocía gente que compraba terrenos. Que podía ayudarme a conseguir un buen precio. Yo le agradecí. Le dije que lo tendría en cuenta. Y ella se fue. Ahora entendía. Ese día no fue una visita casual. Ese día fue una investigación.
Teresa estaba midiendo terreno, averiguando qué tenía, cuánto valía, cómo podía quitármelo. Dejé la taza de café sobre la mesa. Me puse las manos en la cara. Respiré hondo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Meses? ¿Un año? ¿Más? Recordé otra cosa. Hace 6 meses, Teresa me pidió que firmara unos papeles. Dijo que eran para un trámite del seguro médico, que necesitaba mi firma porque yo todavía aparecía como beneficiaria en algunos documentos viejos. Yo firmé, sin leer, sin preguntar, porque confiaba en ella, porque era mi hija, porque nunca imaginé que sería capaz de traicionarme. Ahora me preguntaba si esos papeles eran realmente del seguro médico, o si eran algo más, algo relacionado con la finca, una autorización, un poder, algo que le diera acceso a lo que era mío. Me levanté de la mesa, caminé hacia la ventana. Afuera, el sol ya había salido completamente. La calle estaba vacía, silenciosa, como mi vida. Pensé en todas las veces que Teresa me había pedido cosas. Dinero para la universidad, dinero para el auto, dinero para el enganche de la casa. Yo siempre le di lo que pude, a veces más de lo que podía. Me quedaba sin ahorros, sin planes, sin futuro, pero no me importaba, porque era para ella. Y ahora ella me decía que necesitaba el dinero más que yo, como si yo no necesitara nada, como si no tuviera gastos, como si no tuviera que pagar luz, agua, comida, medicinas, como si estar vieja significara estar muerta. Me di la vuelta, miré la sala, los muebles que compré hace 20 años, las cortinas desteñidas, el piso que necesita reparación, esta casa que pagué con mi trabajo, esta casa que es todo lo que tengo. Y Teresa creía que yo no necesitaba nada. Volví a la mesa. Agarré el teléfono. Miré los mensajes sin leer. Ahora eran 8. Todos de ella. Abrí el primero. Mamá, sé que está molesta, pero hicimos lo correcto. Esa finca no le servía de nada. Borré el mensaje. Abrí el segundo. Mauricio dice que usted va a entender, que es mejor así. Nosotros vamos a usar el dinero para invertir, para crecer. Usted ya creció todo lo que tenía que crecer. Cerré los ojos. Respiré hondo. Borré ese mensaje también. No iba a responder. No todavía. Porque sabía que si respondía ahora, iba a decir cosas de las que tal vez me arrepentiría. O tal vez no. Tal vez diría exactamente lo que tenía que decir. Pero no así. No por mensaje. No con palabras que ella podía ignorar o borrar. Cuando hablara con Teresa, sería cara a cara. Con pruebas. Con abogados si era necesario. Pero primero necesitaba saber exactamente qué había pasado. Cómo lo había hecho. Qué papeles había usado. Qué mentiras había dicho. Fui a mi habitación. Abrí el cajón otra vez. Saqué todos los documentos que tenía. Los puse sobre la cama. La escritura de la finca. Mi identificación. Mis estados de cuenta bancarios viejos. Recibos. Cartas. Y ahí, entre los papeles, encontré algo. Un sobre blanco. Con mi nombre escrito a mano. Con la letra de Teresa. Lo abrí. Adentro había una carta. Fechada hace 3 meses. La leí despacio. Mamá, escribo esto porque sé que algún día vas a entenderlo. Mauricio y yo necesitamos ese dinero para empezar nuestro negocio. La finca no te sirve. Nunca la has visitado. Nunca la vas a usar. Es mejor que nosotros la aprovechemos. Es mejor para todos. Cuando tengamos éxito, te vamos a agradecer. Vas a ver que hicimos lo correcto. La carta terminaba ahí. Sin firma. Sin despedida. Me quedé mirando ese papel. Esas palabras escritas con la letra que yo le enseñé cuando tenía 6 años. Y ahí, en ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era dolor. Ya no. Era otra cosa. Era la certeza absoluta de que mi hija nunca me había visto como su madre. Solo como un recurso.
Guardé la carta en el sobre. La metí de vuelta en el cajón junto con los demás documentos. Cerré todo con cuidado, como si estuviera guardando evidencia. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Me senté en la orilla de la cama. Las manos sobre las rodillas. La mirada fija en la pared de enfrente. Y tomé una decisión. No iba a confrontarla todavía. No iba a llamarla gritando. No iba a rogarle que me devolviera lo que era mío. Iba a hacer algo que Teresa nunca esperaría de mí. Iba a investigar en silencio. Me levanté, me vestí con calma. Unos pantalones sencillos, una blusa clara, zapatos cómodos. Me recogí el cabello. Me miré en el espejo. Y vi a una mujer de 65 años que todavía tenía fuerzas. Que todavía podía caminar. Pensar. Actuar. Teresa cometió un error al creer que yo era débil. Salí de casa a las 9 de la mañana. El sol ya estaba alto. Hacía calor. Caminé 3 cuadras hasta la parada del autobús. Me subí. Pagué mi pasaje. Me senté junto a la ventana. Iba al centro. Al registro público. Necesitaba saber exactamente qué había pasado con la escritura de mi finca. ¿Quién la había vendido? ¿Cómo? ¿Con qué documentos? El viaje duró 40 minutos. Miré por la ventana todo el tiempo. La ciudad pasaba como una película borrosa. Gente caminando. Autos. Tiendas. Vida normal. Mientras mi vida se había convertido en esto. Bajé del autobús frente al edificio del registro. Un edificio viejo, de paredes grises, con ventanas altas y puertas pesadas. Entré. El olor a papel viejo y humedad me golpeó de inmediato. Había una fila larga en el mostrador. Me formé. Esperé. 40 minutos de pie, escuchando conversaciones ajenas, viendo gente ir y venir con carpetas llenas de documentos. Cuando finalmente llegó mi turno, la mujer detrás del mostrador me miró con esa expresión de cansancio que tienen las personas que llevan años haciendo el mismo trabajo. Le expliqué lo que necesitaba. Que quería revisar el historial de transacciones de una propiedad. Que era mía. Que necesitaba saber si había sido vendida recientemente. Ella me pidió la dirección de la finca. Se la di. Me pidió mi identificación. Se la entregué. Tardó 20 minutos en buscar en el sistema. Escribía. Hacía clic. Fruncía el ceño. Volvía a escribir. Finalmente levantó la vista. Me dijo que sí, que la propiedad había sido vendida. Hace 2 semanas. Por $200,000. Sentí como el estómago se me apretaba. Pero mantuve la calma. Le pregunté quién había hecho la venta. Quién había firmado los papeles. Ella revisó otra vez. Y luego me dijo algo que hizo que la sangre se me congelara. La venta había sido hecha por Teresa Ortiz, mi hija, presentando un poder notarial firmado por mí. Un poder notarial. Le pregunté si podía ver una copia de ese documento. Ella dijo que sí, pero que tendría que pagar una cuota. Saqué el dinero de mi bolsa. $20. Se los di. Tardó otros 15 minutos en imprimir el documento. Cuando finalmente me lo entregó, lo agarré con las manos temblorosas. Ahí estaba. Un papel oficial. Con el sello del notario. Con una firma que supuestamente era mía. Pero yo nunca firmé eso. Miré la firma despacio. Se parecía a la mía. Pero no era igual. Había pequeñas diferencias. La forma de la A. La curva de la O, detalles que solo yo podía notar. Teresa había falsificado mi firma. Guardé el documento en mi bolsa. Le agradecí a la mujer. Salí del edificio. Afuera, el sol seguía brillando. La gente seguía caminando. El mundo seguía girando como si nada. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ahora tenía pruebas. No solo sospechas. Pruebas reales. Caminé 2 cuadras hasta encontrar una banca en un parque pequeño. Me senté. Saqué el documento otra vez. Lo leí completo. El poder notarial decía que yo, Aurelia Ortiz, autorizaba a mi hija Teresa Ortiz a vender cualquier propiedad a mi nombre. Que le daba plenos poderes para firmar contratos, recibir pagos y hacer cualquier trámite necesario. Estaba fechado hace 6 meses.
Y entonces lo recordé. Los papeles que Teresa me pidió firmar. Los que dijo que eran del seguro médico. Esos papeles. Me había engañado. Me había hecho firmar algo que yo no entendía. Y luego había usado ese documento para robarme. Guardé el papel. Respiré hondo. Miré a mi alrededor. Niños jugando en los columpios. Una pareja comiendo helado en otra banca. Una señora alimentando palomas. Vida normal. Mientras yo descubría que mi hija era una ladrona. Saqué mi teléfono. Busqué en internet. Necesitaba saber cuánto valía realmente esa finca. Porque si Teresa la había vendido por $200,000, ¿cuál era su valor real? Encontré una página de bienes raíces. Busqué propiedades en la misma zona. Terrenos similares. Con río. Con árboles. En las montañas. Los precios variaban. Algunos estaban en $300,000. Otros en $500,000. Pero seguí buscando. Amplié la búsqueda. Incluí terrenos más grandes. Y entonces encontré algo. Un artículo de noticias. De hace 3 meses. Hablaba sobre una zona en las montañas que estaba siendo desarrollada. Una empresa grande había comprado varios terrenos para construir un complejo turístico. Cabañas de lujo. Un hotel. Restaurantes. Y la zona que mencionaban era exactamente donde estaba mi finca. Seguí leyendo. El artículo decía que los terrenos en esa área se habían revalorizado enormemente. Que lo que antes valía $100,000 ahora valía millones. Porque la empresa estaba pagando precios altos para asegurar todo el terreno necesario. Sentí como el corazón me latía más rápido. Busqué más artículos. Más información. Y encontré otro. Este era más reciente. De hace un mes. Decía que la empresa había comprado la última propiedad que necesitaba. Un terreno grande con acceso al río. Habían pagado $4,500,000. $4,500,000. Miré la fecha del artículo. Hace un mes. Y Teresa vendió la finca hace 2 semanas. Por $200,000. ¿A quién? Busqué el nombre del comprador en el documento del registro. Estaba ahí. Una empresa. Desarrollos Turísticos del Valle. Busqué esa empresa en internet. Era real. Tenía página web. Fotos del proyecto. Planos. Y en la sección de noticias, había un comunicado reciente. Anunciaban la compra de un terreno estratégico. El último que necesitaban. Decían que habían conseguido un precio excelente gracias a negociaciones favorables. Mi finca. Habían comprado mi finca. Por $200,000. Cuando valía $4,500,000. Cerré el teléfono. Lo guardé en mi bolsa. Me quedé sentada en esa banca. Inmóvil. Procesando lo que acababa de descubrir. Teresa no solo me había robado. Me había estafado. Había vendido algo que valía millones por una fracción de su precio. Y se había quedado con ese dinero. $200,000 que ella creía que eran una fortuna. Sin saber que había regalado más de 4 millones. En otro momento, tal vez me habría dado lástima. Tal vez habría pensado que ella también fue víctima de su propia ignorancia. Pero no ahora. Porque ella me robó sabiendo lo que hacía. Me mintió. Falsificó mi firma. Me traicionó. El hecho de que fuera tan tonta como para vender por menos de lo que valía no la hacía menos culpable. Me levanté de la banca. Empecé a caminar. No sabía hacia dónde. Solo necesitaba moverme. Pensar. Caminé por el parque. Di vueltas. Pasé junto a los columpios. Junto a la fuente. Junto a las bancas donde otras personas vivían sus vidas tranquilas. Y mientras caminaba, empecé a armar un plan. Primero, necesitaba confirmar que la firma era falsa. Necesitaba un perito. Alguien que pudiera certificar que yo nunca firmé ese poder notarial. Segundo, necesitaba un abogado. Alguien que me ayudara a anular la venta. A recuperar lo que era mío. O al menos a hacer que Teresa pagara por lo que hizo. Tercero, necesitaba mantener todo esto en secreto. Teresa no podía saber que yo estaba investigando. No todavía. Porque si lo sabía, iba a esconder pruebas. Iba a inventar excusas.
Iba a tratar de cubrirse. No. Ella tenía que creer que yo estaba callada, derrotada, aceptando lo que había pasado, hasta que yo tuviera todo listo, hasta que pudiera golpearla con la verdad. Salí del parque. Busqué una papelería cercana. Entré. Compré una carpeta, hojas, un cuaderno pequeño. Iba a documentar todo, cada paso, cada descubrimiento, cada prueba, porque esto ya no era solo sobre recuperar mi finca. Esto era sobre demostrarle a Teresa que había subestimado a la mujer equivocada. Volví a casa en autobús. El viaje de regreso fue más silencioso, más tranquilo, porque ahora tenía un propósito. Cuando llegué, entré a la casa. Cerré la puerta con llave. Fui directamente a mi habitación. Saqué la carpeta nueva. Puse adentro el documento del registro, el artículo impreso sobre los terrenos, todo lo que había encontrado. Y empecé a escribir en el cuaderno. Fecha de hoy. Lo que descubrí. Los pasos siguientes. Mañana buscaría un perito en grafología. Pasado mañana, un abogado. Y mientras tanto, seguiría en silencio. Porque Teresa todavía no sabía que la cacería había comenzado. Y que esta vez, yo era la cazadora. Los siguientes días fueron extraños. Vivía una doble vida. Por fuera, seguía siendo la misma Aurelia de siempre. Me levantaba temprano. Hacía mi café. Regaba las plantas del pequeño jardín que tengo en el patio trasero. Barría la entrada. Cosas normales. Cosas que cualquier vecino podría ver y pensar que todo estaba bien. Pero por dentro, estaba en guerra. Teresa seguía enviando mensajes. Cada día. A veces 2 o 3 veces al día. Al principio eran justificaciones. Luego se volvieron más insistentes. Quería que yo respondiera. Quería que le dijera que la entendía. Que la perdonaba. Yo no respondía ninguno. Leía cada mensaje. Los guardaba. Los archivaba en una carpeta especial del teléfono. Porque sabía que eventualmente esos mensajes serían útiles. Cada palabra que ella escribía era una confesión más. Un mensaje decía: «Mamá, no entiendo por qué está enojada. Hicimos lo que era mejor para la familia. Usted nunca iba a usar esa tierra. Nosotros sí le estamos dando un propósito al dinero». Otro decía: «Mauricio dice que usted está siendo egoísta. Que los padres deben ayudar a sus hijos a progresar. Que aferrarse a propiedades que no usa es de gente envidiosa». Leí ese mensaje 3 veces. Egoísta. Envidiosa. Yo, que le di todo. Que nunca le negué nada. Que trabajé hasta que me dolieron los huesos para que ella tuviera lo que necesitaba. Egoísta. Guardé el teléfono. Respiré hondo. No podía dejar que la rabia me nublara. Necesitaba mantener la cabeza fría. Al tercer día después de mi visita al registro, salí temprano. Había encontrado la dirección de un perito en grafología. Un hombre que trabajaba para juzgados y abogados, analizando firmas en casos de fraude. Su oficina estaba en un edificio viejo del centro. Subí por unas escaleras estrechas hasta el 3er piso. Toqué la puerta. Me abrió un señor de unos 50 años, con lentes gruesos y una expresión seria. Le expliqué mi situación. Le mostré el poder notarial. Le mostré otros documentos con mi firma real. Mi identificación. Recibos viejos. Cartas que había firmado años atrás. Él tomó todo. Los puso sobre su escritorio bajo una lámpara fuerte. Sacó una lupa. Empezó a examinar. No dijo nada durante 10 minutos. Solo miraba. Comparaba. Hacía anotaciones en un cuaderno. Finalmente levantó la vista. Me dijo que necesitaba hacer un análisis más detallado, pero que a simple vista podía confirmar que había inconsistencias. Que la firma del poder notarial no coincidía completamente con mis otras firmas. Que había diferencias en la presión del trazo, en el ángulo de las letras, en la velocidad de ejecución. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba para el análisis completo. Me dijo que 1 semana. Tal vez 2. Le pregunté cuánto cobraba. Me dijo que $300 por el peritaje oficial. Con informe escrito. Con sello.
con todo lo necesario para presentarlo ante un juez. Saqué el dinero de mi bolsa. Había sacado ahorros del banco antes de venir. Sabía que esto iba a costar, pero no me importaba. Le pagué. Él me dio un recibo. Me dijo que me llamaría cuando tuviera los resultados. Salí de su oficina con una sensación extraña en el pecho. No era alivio todavía, pero era algo. Era progreso. Los días siguientes los pasé investigando abogados. Busqué en internet. Leí reseñas. Llamé a 3. Les conté mi caso por teléfono de manera general, sin dar muchos detalles. El primero me dijo que casos de fraude familiar eran complicados, que tomaban tiempo, que no garantizaba resultados. El segundo me dijo que cobraba $500 la hora, que necesitaría un anticipo de $5,000 para empezar. No tenía $5,000. El tercero fue diferente. Una mujer. Su nombre era Andrea Romero. Tenía un despacho pequeño en una zona menos cara de la ciudad. Cuando la llamé y le conté brevemente lo que había pasado, me dijo que la visitara, que no cobraba por la primera consulta. Fui al día siguiente. Su oficina era sencilla. Un escritorio de madera, 2 sillas, libreros llenos de códigos legales. Pero ella me recibió con amabilidad. Me ofreció agua. Me pidió que me sentara. Le conté todo. Desde el principio. La finca de mi madre. La carta que encontré. El poder notarial falsificado. La venta por $200,000 cuando valía millones. Los mensajes de Teresa. Ella tomó notas. Escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, se quedó un momento en silencio. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que mi caso era más complicado de lo que parecía. Que sí, había fraude. Que sí, podíamos anular el poder notarial y posiblemente la venta. Pero que eso tomaba tiempo. Meses. Tal vez años. Que los juzgados estaban saturados. Que los procesos legales eran lentos. Y que mientras tanto, la empresa que compró el terreno ya había empezado construcciones. Ya había invertido dinero. Y que eso complicaba todo. Sentí como algo se hundía en mi estómago. Le pregunté qué posibilidades tenía de recuperar la finca. Ella fue honesta. Me dijo que 50, que dependía del juez, de las pruebas, de qué tan buenos fueran los abogados de la otra parte. Pero luego agregó algo más. Me dijo que aunque no recuperara la finca, sí podía recuperar el dinero. Los 4,5 millones que era el valor real. Que podíamos demandar a Teresa por fraude. Hacerla responsable. Obligarla a pagar la diferencia. Le pregunté cuánto cobraba. Me explicó que trabajaba con un sistema de honorarios contingentes. Que no cobraba nada por adelantado. Que solo cobraba un porcentaje si ganábamos el caso. 30% de lo recuperado. Hice el cálculo mental. 30% de 4 millones era mucho dinero. Pero el 70% restante también lo era. Y lo más importante, era justicia. Le dije que sí, que quería seguir adelante. Ella me pidió que le trajera todos los documentos. Copias del registro. El peritaje cuando estuviera listo. Los mensajes de Teresa. Todo. Salí de su oficina con algo que no había sentido en días. Esperanza. Esa noche, en casa, organicé todo en mi carpeta. Separé documentos por categorías. Escribí una línea de tiempo en mi cuaderno. Desde que mi madre murió hasta ahora. Cada evento importante. Cada visita de Teresa. Cada mensaje. Cada mentira. Mientras escribía, recordé algo más. Hace 3 meses, Teresa vino a casa. Dijo que quería revisar el botiquín. Que había leído un artículo sobre cómo las personas mayores a veces mezclaban medicamentos por error. Que quería asegurarse de que yo estaba tomando todo correctamente. En ese momento me pareció tierno. Me pareció que se preocupaba por mí. Ahora entendía. Ella estaba buscando algo. Documentos tal vez. O simplemente quería ver cómo vivía. ¿Qué tenía? ¿Qué podía quitarme después? Anoté eso también en el cuaderno. Pasaron 5 días. El perito me llamó. Me dijo que el análisis estaba listo.
que podía pasar a recogerlo. Fui esa misma tarde. Me entregó un sobremanila grueso. Adentro había un informe de 10 páginas, lleno de imágenes ampliadas de las firmas, comparaciones detalladas, mediciones, gráficos. La conclusión estaba en la última página. Clara, contundente. La firma del poder notarial no era mía. Era una falsificación. Con un 95% de certeza. Guardé el informe como si fuera oro. Esa noche, Teresa volvió a escribir. Esta vez el mensaje era diferente. Mamá, ya pasó una semana. No entiendo su silencio. Necesito que hablemos. Mauricio y yo queremos invitarla a cenar. Para explicarle todo con calma. Para que vea que hicimos lo correcto. Responda, por favor. Leí el mensaje 2 veces. Quería verme. Quería explicarme. Quería convencerme de que todo estaba bien. Por un momento consideré responder. Consideré decirle que sí, que iría a cenar. Solo para ver su cara. Para escuchar qué mentiras más tenía preparadas. Pero me contuve. Todavía no era el momento. En cambio, guardé el mensaje. Lo agregué a la carpeta de evidencias. Al día siguiente llevé todo a Andrea. El informe del perito. Los mensajes impresos. Todo. Ella revisó cada documento. Tomó notas. Y luego levantó la vista. Me dijo que era suficiente. Que podíamos proceder. Que iba a preparar la demanda. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Me dijo que 2 semanas para presentarla. Y luego empezaría el proceso legal. Le pregunté si Teresa se enteraría cuando presentáramos la demanda. Me dijo que sí. Que le llegaría una notificación oficial. Que no había forma de hacerlo sin que lo supiera. Asentí. Estaba bien. Quería que se enterara. Quería que supiera que yo no me había quedado callada. Que había investigado. Que había encontrado la verdad. Pero todavía faltaban 2 semanas. 2 semanas de seguir en silencio. 2 semanas de dejarla creer que había ganado. Volví a casa. Me senté en la sala. Miré mi teléfono. Tenía un mensaje nuevo de Teresa. Mamá, su silencio me preocupa. ¿Está bien? ¿Necesita algo? Mañana voy a pasar por su casa. Solo para asegurarme de que está bien. Mañana iba a venir. Aquí. A mi casa. A fingir que le importaba. Respiré hondo. Estaba bien. Que viniera. Que me viera. Que me hablara. Yo solo tenía que hacer una cosa. Seguir callada. Seguir fingiendo. Solo un poco más. Porque cuando la tormenta llegara, Teresa no iba a saber que la golpeó. Y yo estaría lista. Completamente lista. Al día siguiente, Teresa llegó a las 11 de la mañana. Escuché el auto detenerse frente a la casa. La puerta cerrarse. Sus pasos en el camino de entrada. Y luego el timbre. Esperé unos segundos antes de abrir. Respiré hondo. Me preparé mentalmente. Cuando abrí la puerta, ella estaba ahí con esa sonrisa que conocía tan bien. La sonrisa perfecta. La que usaba para las fotos. Para las visitas. Para cuando necesitaba aparentar. Entró sin esperar invitación. Me dio un beso en la mejilla. Rápido. Frío. Como quien cumple un protocolo obligatorio. Traía un bolso grande colgado del hombro y ropa cara. Un vestido que seguramente costó más de lo que yo gasto en comida en un mes. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Con voz tranquila. Sin emoción. Ella caminó hacia la sala como si fuera su casa. Se sentó en el sofá. Dejó el bolso a un lado. Me preguntó si había recibido sus mensajes. Le dije que sí. Me preguntó por qué no había respondido. Le dije que había estado ocupada. Pensando. Procesando. Ella asintió. Dijo que entendía. Que sabía que al principio podía ser difícil de aceptar. Pero que con el tiempo yo vería que habían hecho lo correcto. Que habían sido inteligentes. Que habían aprovechado una oportunidad. La escuché sin interrumpir. Sin mostrar nada en mi cara. Solo asentía de vez en cuando.
como una mujer vieja que acepta lo que le dicen porque no tiene fuerzas para pelear. Teresa siguió hablando. Me contó que con el dinero de la venta habían pagado deudas, que habían invertido en el negocio de Mauricio, que estaban por comprar un auto nuevo porque el que tenían ya estaba viejo, que todo iba bien, que pronto iban a tener más dinero, que yo no tenía de qué preocuparme. Le pregunté si había pensado en darme algo, una parte, aunque fuera pequeña. Después de todo, la finca era mía. Ella se quedó callada un momento. Luego sonrió de nuevo. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Me dijo que por supuesto, que ella y Mauricio habían hablado de eso, que cuando las cosas se estabilizaran, cuando el negocio empezara a dar frutos, me iban a dar algo. Un regalo. Para agradecerme por todo. No dije nada. Solo la miré. Y en ese momento vi algo en sus ojos. Algo que confirmó lo que ya sabía. Ella estaba mintiendo. No iba a darme nada. Nunca tuvo esa intención. Solo estaba diciendo lo que creía que yo necesitaba escuchar para mantenerme callada. Para evitar problemas. Se quedó una hora más. Habló de su vida. De sus planes. De lo bien que le estaba yendo. De la casa nueva que querían comprar. De las vacaciones que iban a tomar. Yo solo escuchaba. Asentía. Preparaba té que ninguna de las dos tomó. Cuando finalmente se levantó para irse, me abrazó. Me dijo que se alegraba de que yo lo entendiera. Que sabía que podía contar conmigo. Que era la mejor madre del mundo. La acompañé a la puerta. La vi subir a su auto. Arrancar. Alejarse. Cerré la puerta. Me quedé ahí parada en el recibidor. Las manos temblando. No de miedo. De rabia contenida. Pero había hecho lo que necesitaba hacer. Había actuado. Había fingido. Había dejado que ella creyera que todo estaba bien. Y ahora tenía algo más. Había grabado toda la conversación. Mi teléfono había estado sobre la mesa de la sala todo el tiempo, con la aplicación de grabación activada. Cada palabra que Teresa dijo quedó registrada, incluyendo cuando admitió que había vendido la finca, que había usado el dinero, que planeaba darme algo eventualmente. Todo grabado. Los días siguientes fueron de preparación. Andrea me llamó 3 veces. Me pidió más detalles. Más documentos. Quería saber exactamente qué le había dicho Teresa durante su visita. Le envié la grabación. Ella la escuchó. Me llamó de vuelta. Me dijo que era oro puro. Que teníamos todo lo que necesitábamos. Que la demanda estaba casi lista. Me explicó el proceso. Primero presentaríamos la demanda por fraude. Pediríamos la anulación del poder notarial. Pediríamos la anulación de la venta. Y pediríamos compensación económica por el valor real de la propiedad. También presentaríamos una denuncia penal. Por falsificación de documento. Por fraude. Por apropiación indebida. Le pregunté qué pasaría con Teresa cuando todo esto saliera a la luz. Andrea fue honesta conmigo. Me dijo que enfrentaría cargos criminales. Que podía ir a la cárcel. Que como mínimo tendría antecedentes penales. Que su reputación quedaría destruida. Me preguntó si estaba segura de querer seguir adelante. Si estaba lista para lo que venía. Porque una vez que presentáramos los documentos, no habría vuelta atrás. Le dije que sí. Que estaba completamente segura. Porque esto ya no era solo sobre el dinero. Era sobre dignidad. Era sobre demostrar que yo no era la mujer invisible que Teresa creía. Era sobre justicia. Pasaron 2 semanas. Andrea me llamó un martes por la mañana. Me dijo que todo estaba listo. Que esa tarde presentaríamos la demanda. Que en 24 horas, Teresa recibiría la notificación oficial. Le agradecí. Colgué el teléfono. Y me quedé sentada en la cocina durante largo rato. Era extraño. Había esperado este momento durante semanas. Había trabajado para llegar aquí. Y ahora que estaba a punto de pasar, sentía algo raro en el estómago. No era arrepentimiento. No exactamente. Era más bien la certeza de que después de esto, nada volvería a ser igual. Mi relación con Teresa, lo poco que quedaba de ella, se rompería definitivamente.
Ella me odiaría. Me culparía. Trataría de hacerme ver como la mala, como la madre vengativa que arruinó a su propia hija. Pero yo sabía la verdad. Y eso era suficiente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en cómo reaccionaría Teresa cuando recibiera los papeles, cuando viera la demanda, cuando leyera los cargos, cuando se diera cuenta de que yo había investigado, de que había reunido pruebas, de que no me había quedado callada. Imaginé su cara, su pánico, su rabia, y no sentí satisfacción, no sentí alegría, solo sentí cansancio. Un cansancio profundo de haber llegado a este punto, de tener que hacer esto, de que mi propia hija me hubiera obligado a convertirme en su enemiga. Al día siguiente me levanté temprano. Hice café. Me senté en la mesa de la cocina con mi teléfono al lado, esperando. Andrea me había dicho que la notificación llegaría antes del mediodía, que un oficial se presentaría en la casa de Teresa, que le entregaría los documentos en mano, que ella tendría que firmar de recibido. Esperé. Las horas pasaban lentas. 9, 10, 11. A las 11:30, mi teléfono sonó. Era Teresa. Miré la pantalla. Su nombre parpadeando. Dejé que sonara. Una vez. 2 veces. 3 veces. No contesté. Dejé que se fuera al buzón de voz. 30 segundos después, volvió a llamar. Otra vez dejé que sonara sin contestar. Luego llegó un mensaje. Todo en mayúsculas. Mamá, llámame ahora. Es urgente. Otro mensaje. ¿Qué es esto que acaban de traerme? Esto es una locura. Otro más. No puedo creer que haya hecho esto. ¿Cómo puede demandarme? Soy su hija. Leí cada mensaje. Despacio, saboreando cada palabra. Ella estaba entrando en pánico. Estaba desesperada. Estaba sintiendo lo que yo sentí cuando recibí su mensaje diciéndome que había vendido mi finca. Pero yo no respondí. El teléfono siguió sonando durante toda la tarde. Llamadas. Mensajes. Una tras otra. Su tono cambiaba. Primero era confusión. Luego rabia. Luego súplica. Luego amenaza. Usted no sabe lo que acaba de hacer. Va a arruinar mi vida por un pedazo de tierra que ni siquiera usaba. Mauricio dice que esto es abuso, que ninguna madre hace esto a su hija. Por favor, llámeme. Podemos arreglar esto. No tiene que ser así. Cada mensaje era una ventana a su desesperación. Y yo los guardaba todos. Más evidencia. Más pruebas de su verdadera naturaleza. A las 6 de la tarde, alguien tocó mi puerta. Miré por la ventana. Era Teresa. Estaba parada en la entrada, golpeando la puerta con fuerza, gritando mi nombre. No abrí. Me quedé adentro, quieta, escuchando. Ella gritó que sabía que yo estaba ahí, que vio las luces encendidas, que necesitábamos hablar, que esto era ridículo, que ella era mi hija y merecía una explicación. Siguió golpeando durante 10 minutos. Luego se cansó. La escuché llorar del otro lado de la puerta. Un llanto que sonaba real. Desesperado. Pero no abrí. No podía. Porque sabía que si la veía, si la escuchaba, si dejaba que me hablara, tal vez me convencería. Tal vez me haría dudar. Tal vez lograría manipularme como siempre lo había hecho. No podía arriesgarme. Eventualmente se fue. Escuché el auto arrancar. Alejarse. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala. Las luces apagadas ahora. El silencio pesado. Y me di cuenta de algo. Esto apenas estaba empezando. La batalla legal tomaría meses. Tal vez años. Habría audiencias. Testimonios. Más dolor. Más traición expuesta. Pero yo estaba lista. Porque finalmente había dejado de ser la madre que aguantaba todo en silencio. Y me había convertido en la mujer que peleaba por lo que era suyo. Durante las siguientes semanas, Teresa intentó de todo para contactarme. Llamadas a todas horas.
Mensajes que llegaban a la medianoche. Correos electrónicos largos, llenos de justificaciones y súplicas. Incluso intentó que conocidos mutuos me hablaran, personas del barrio que apenas conocía, preguntándome si todo estaba bien, si había tenido algún problema con mi hija. Yo mantenía mi silencio. Respondía a los vecinos con evasivas amables, diciéndoles que todo estaba en orden, que eran asuntos familiares que se resolverían con tiempo. No les di detalles. No compartí mi dolor. Porque sabía que en pueblos y barrios pequeños, la información viaja rápido, y lo último que necesitaba era que Teresa supiera exactamente qué estaba pensando o planeando. Mientras tanto, algo curioso empezó a suceder. Teresa comenzó a publicar en sus redes sociales. No lo hacía mucho antes, solo fotos ocasionales, pero ahora subía cosas casi todos los días. Fotos con Mauricio en restaurantes caros. Fotos de su casa nueva que acababan de comprar con el dinero de la venta. Fotos de compras. Ropa nueva. Zapatos de marca. Una cartera que probablemente costó más de lo que yo gastaba en comida en 3 meses. Y las frases que acompañaban esas fotos eran como cuchillos disfrazados de filosofía barata. Una decía algo sobre liberarse de las energías tóxicas. Otra hablaba de que a veces las personas que más amas son las que más te frenan. Una más decía que había aprendido a poner límites, incluso con la familia, porque su salud mental era lo primero. Leía cada publicación. No porque me gustara. No porque quisiera torturarme. Sino porque necesitaba documentar todo. Cada gasto. Cada alarde. Cada palabra que demostraba que ella no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. Capturaba las pantallas. Las guardaba en mi carpeta de evidencias. Se las enviaba a Andrea, quien las revisaba con atención profesional y me decía que todo esto nos serviría más adelante, que cada publicación era una prueba más de que Teresa había usado el dinero robado para financiar un estilo de vida que no podía mantener de otra forma. Una tarde, mientras revisaba su perfil, vi algo que me heló la sangre. Una foto de Teresa y Mauricio brindando con copas de champán. La descripción decía que estaban celebrando su libertad financiera, que finalmente habían podido invertir en su futuro, que las decisiones difíciles siempre traen recompensas. Libertad financiera. Con mi dinero. Con la tierra que mi madre me dejó. Con lo único que me quedaba como respaldo. Y lo peor era que los comentarios bajo esa publicación estaban llenos de felicitaciones. Amigos diciendo que se lo merecían. Conocidos aplaudiendo su éxito. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que ese brindis era sobre una traición. Sobre un robo. Sobre una hija que había falsificado la firma de su madre para enriquecerse. Cerré la aplicación. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé mirando por la ventana de la cocina hacia el pequeño jardín del patio. Las plantas que regaba todas las mañanas. Las flores que crecían a pesar de todo. Y pensé en qué diferente era mi vida de la que Teresa mostraba en sus fotos perfectas. Yo vivía con lo mínimo. Compraba en el mercado local donde las verduras eran más baratas. Usaba la misma ropa de hace años. Apagaba las luces que no necesitaba para ahorrar en electricidad. No porque fuera tacaña, sino porque tenía que cuidar cada centavo de mi pensión, porque sabía que nadie más lo haría por mí. Y mi hija, que había crecido viendo ese esfuerzo, que había vivido años de mi sacrificio, ahora estaba en restaurantes caros tomando fotos para presumir una riqueza construida sobre mi espalda. Andrea me llamó una semana después de que presentáramos la demanda. Me dijo que teníamos una audiencia preliminar programada para dentro de un mes. Que era solo el primer paso del proceso. Que ahí el juez escucharía ambas partes y decidiría si había mérito suficiente para continuar con el caso. Me explicó que necesitaba prepararme mentalmente para ver a Teresa en esa audiencia. Que ella estaría ahí con su abogado. Que probablemente trataría de hablarme. De convencerme de retirar la demanda. Que tal vez lloraría. Que tal vez me diría cosas hirientes. Le dije que estaba preparada. Que después de todo lo que había pasado, ya nada de lo que Teresa dijera podría lastimarme más de lo que ya me había lastimado. Pero la verdad es que no estaba tan segura. Porque una cosa era mantener el silencio desde la distancia, y otra muy diferente sería verla cara a cara, escucharla, sentir el peso de su mirada acusándome de ser una mala madre por defenderme. Los días pasaban lentos. Cada mañana me levantaba con la misma rutina. Café. Jardín. Revisar los documentos una vez más.
asegurarme de que todo estuviera en orden, releer las notas que había tomado, repasar la línea de tiempo de los eventos. Teresa seguía intentando contactarme, aunque con menos frecuencia ahora. Sus mensajes habían cambiado de tono. Ya no eran súplicas. Ahora eran acusaciones. Me decía que yo estaba destruyendo a mi propia familia, que estaba siendo cruel y vengativa, que ninguna madre verdadera haría algo así, que cuando todo esto terminara, ella nunca me perdonaría, que yo iba a terminar sola y arrepentida. Guardaba cada mensaje. Cada acusación era más evidencia de que ella no entendía lo que había hecho mal, de que en su mente retorcida, yo era la villana de esta historia simplemente por atreverme a defenderme. Una noche, 3 semanas después de presentar la demanda, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo me hizo responder esta vez. Era Mauricio, el esposo de Teresa. Su voz sonaba tensa, controlada, como alguien tratando de mantener la calma pero fallando. Me dijo que necesitábamos hablar como adultos, que esta situación se había salido de control, que Teresa estaba destrozada, que no podía dormir, que estaba tomando medicamentos para la ansiedad por culpa de todo esto, que yo necesitaba pensar en el daño que le estaba haciendo a mi propia hija. Lo escuché sin interrumpir. Dejé que dijera todo lo que había llamado a decir. Y cuando terminó, cuando se quedó esperando mi respuesta, le dije algo que había estado practicando en mi cabeza durante días. Le dije que si Teresa estaba sufriendo, era consecuencia de sus propias acciones, que ella falsificó mi firma, que vendió algo que no era suyo, que me mintió, que me traicionó, y que si ahora enfrentaba las consecuencias legales de eso, no era mi culpa, era la suya. Mauricio se quedó callado por un momento. Luego cambió de táctica. Empezó a hablar de dinero. Me dijo que ellos estaban dispuestos a darme algo. No todo, porque ya habían gastado parte y no podían devolverlo, pero sí una cantidad razonable. $50,000 si yo retiraba la demanda. $50,000. De los 200,000 que robaron. De los 4,5 millones que valía realmente. Le dije que no. Que esto ya no era negociable. Que tendríamos que dejar que los tribunales decidieran. Él se enojó. Su voz subió de volumen. Me dijo que yo era una vieja amargada. Que estaba arruinando el futuro de mi propia familia por orgullo. Que iba a terminar sola porque nadie quiere estar cerca de gente tan resentida. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo sino de rabia. Pero también sentí algo más. Sentí que había tomado la decisión correcta. Porque ese hombre, el que Teresa había elegido como esposo, era exactamente como ella. Alguien que creía que podía comprar su salida de cualquier problema. Alguien que no entendía que esto era sobre principios, no sobre dinero. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y tensión. Por fuera, mi vida seguía igual. Pero por dentro, cada día me acercaba más a esa audiencia. Cada día era un paso más hacia el momento en que tendría que ver a Teresa frente a frente y mantenerme firme. Andrea me llamaba regularmente para prepararme. Me explicaba qué esperar. Cómo funcionaba una sala de audiencias. Qué preguntas podrían hacerme. Cómo debía comportarme. Calmada. Serena. Dejando que los documentos hablaran por mí. Y mientras tanto, Teresa seguía viviendo su vida en las redes sociales como si nada pasara. Más fotos. Más restaurantes. Más compras. Como si la demanda fuera solo un inconveniente menor que eventualmente desaparecería. Pero yo sabía mejor. Yo sabía que la tormenta apenas estaba formándose. Y que cuando finalmente cayera sobre ella, no habría filtro de Instagram que pudiera ocultar las consecuencias. El día de la audiencia llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me levanté más temprano de lo necesario. Había elegido mi ropa la noche anterior. Un vestido sencillo, de color oscuro, nada llamativo. Zapatos cómodos porque sabía que tendría que estar de pie esperando. Me recogí el cabello en un moño simple. Me miré al espejo y vi a una mujer de 65 años que estaba a punto de enfrentar a su propia hija en un tribunal. Andrea pasó por mí a las 8 de la mañana. Llevaba una carpeta gruesa con todos nuestros documentos. En el auto, repasamos una vez más lo que iba a pasar.
Me recordó que debía mantener la calma sin importar lo que Teresa dijera o hiciera, que no debía responder a provocaciones, que dejara que ella hablara por mí cuando fuera necesario. Llegamos al juzgado media hora antes de la cita. El edificio era imponente, con columnas altas y pasillos que olían a papel viejo y desinfectante. Nos sentamos en una banca afuera de la sala de audiencias. Esperamos en silencio. Yo tenía las manos entrelazadas sobre mi regazo, tratando de controlar los nervios que me hacían temblar las rodillas. A las 9:10, los vi llegar. Teresa y Mauricio entraron por el pasillo principal. Ella llevaba un traje elegante, maquillaje perfecto, el cabello arreglado como si fuera una reunión de negocios y no a defenderse de cargos de fraude. Cuando me vio, se detuvo. Nuestras miradas se encontraron por primera vez en semanas. Vi algo en sus ojos. No era arrepentimiento. No era vergüenza. Era rabia. Rabia pura dirigida hacia mí. Como si yo fuera la culpable de que estuviéramos ahí. Como si yo hubiera hecho algo imperdonable al atreverme a defenderme. Caminó hacia donde yo estaba sentada. Andrea se puso tensa a mi lado, lista para intervenir si era necesario. Teresa se detuvo a unos metros de distancia. Mauricio estaba detrás de ella, mirándome con esa expresión de desprecio que ya conocía por teléfono. Teresa habló. Su voz sonaba controlada, pero cargada de emoción contenida. Me dijo que todavía no podía creer que yo estuviera haciendo esto. Que ella era mi hija. Que familia era familia. Que los problemas se resuelven en casa, no en tribunales. Que yo la estaba humillando públicamente, destruyendo su reputación, arruinando su vida por un pedazo de tierra que yo nunca había valorado. No respondí. Solo la miré. Dejé que hablara. Dejé que dijera todo lo que necesitaba decir. Ella continuó. Me dijo que había hablado con su abogado. Que tenían un caso sólido. Que yo había firmado ese poder notarial, aunque no lo recordara. Que tal vez mi edad estaba afectando mi memoria. Que era normal que las personas mayores se confundieran con los papeles que firmaban. Que no había malicia de su parte, solo un malentendido. Esas palabras me golpearon. No por dolor, sino por la claridad absoluta que me dieron. Teresa no solo me había robado. Ahora estaba tratando de hacerme ver como una anciana senil que no sabía lo que había firmado. Estaba construyendo una defensa basada en desacreditarme, en hacerme parecer incompetente. Andrea intervino entonces. Con voz firme y profesional, le dijo a Teresa que guardara sus argumentos para la audiencia. Que no era apropiado tener esta conversación aquí. Que deberíamos esperar a que el juez nos llamara. Teresa la miró con desprecio. Le dijo que esto no era asunto suyo. Que era un problema familiar. Que los abogados solo empeoraban las cosas. Andrea no respondió. Solo sostuvo su mirada hasta que Teresa finalmente se dio la vuelta y se alejó con Mauricio hacia el otro extremo del pasillo. 10 minutos después, nos llamaron a entrar. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado. Un escritorio alto para el juez. Mesas para ambas partes. Bancas para el público, aunque estaban vacías porque esto era una audiencia preliminar cerrada. Nos sentamos en nuestros lugares. Teresa y su abogado del otro lado. El juez entró. Un hombre de unos 60 años, con lentes y expresión seria. Todos nos pusimos de pie hasta que él se sentó y nos indicó que hiciéramos lo mismo. Comenzó la audiencia. El juez revisó brevemente el caso. Leyó los cargos que habíamos presentado. Fraude. Falsificación de documento. Apropiación indebida. Luego le pidió a Andrea que presentara nuestro caso. Andrea se puso de pie. Con voz clara y organizada, explicó todo. Cómo Teresa había obtenido mi firma mediante engaño, haciéndome creer que estaba firmando documentos del seguro médico. Cómo había usado ese poder notarial falsificado para vender mi propiedad sin mi conocimiento ni consentimiento. Cómo la había vendido por una fracción de su valor real. Cómo se había quedado con todo el dinero. Presentó el informe del perito grafólogo. Explicó que el análisis demostraba con 95% de certeza que la firma del poder notarial no era mía. Presentó los mensajes de Teresa admitiendo la venta. Presentó la grabación de su visita a mi casa donde hablaba abiertamente sobre haber vendido la finca y usado el dinero. El juez escuchó todo con atención. Tomaba notas.
Revisaba los documentos que Andrea le entregaba. Luego le tocó el turno al abogado de Teresa. Un hombre joven, probablemente de unos 35 años, con traje caro y actitud arrogante. Se puso de pie y comenzó su defensa. Argumentó que esto era un malentendido familiar, que yo había firmado el poder notarial voluntariamente, que tal vez no recordaba haberlo hecho debido a mi edad avanzada, que era común que las personas mayores confundieran documentos, que Teresa había actuado de buena fe, creyendo que tenía autorización legítima para vender la propiedad. Dijo que el peritaje grafológico no era concluyente, que un 95% no era 100%, que había un margen de error, que las firmas de las personas cambian con el tiempo, especialmente en personas de edad avanzada con posibles problemas de motricidad. Argumentó que los mensajes y la grabación habían sido obtenidos sin el consentimiento de Teresa, que grabar a alguien sin su conocimiento era una violación a su privacidad, que esa evidencia no debería ser admitida. Lo escuché decir todo eso. Cada palabra era un insulto disfrazado de argumento legal. Me estaban pintando como una vieja confundida, como alguien cuya palabra no valía, como alguien que no podía confiar en su propia memoria. Pero me mantuve callada, tal como Andrea me había instruido. El juez escuchó a ambos lados. Luego hizo preguntas. Le preguntó al abogado de Teresa si tenían alguna prueba de que yo hubiera dado consentimiento verbal para la venta, aparte del poder notarial cuestionado. El abogado titubeó. Dijo que no, que el poder notarial era su evidencia principal. El juez le preguntó a Andrea si teníamos testigos que pudieran confirmar que yo nunca tuve intención de vender la propiedad. Andrea respondió que sí, que teníamos vecinos y conocidos que podían testificar que yo siempre había hablado de la finca como mi reserva, como algo que planeaba conservar. La audiencia duró casi 2 horas. Cuando finalmente terminó, el juez dijo que revisaría toda la evidencia presentada, que tomaría una decisión en los próximos días sobre si el caso tenía mérito suficiente para proceder a juicio completo, que nos notificaría por escrito. Salimos de la sala. En el pasillo, Teresa me esperaba. Se acercó una vez más. Esta vez su compostura se había roto un poco. Tenía los ojos rojos. La voz le temblaba cuando habló. Me dijo que yo estaba cometiendo el error más grande de mi vida, que si seguía adelante con esto, ella nunca me perdonaría, que me quedaría sola, que cuando fuera vieja y necesitara ayuda, no tuviera la cara de buscarla, que yo estaba eligiendo el dinero sobre mi propia hija. La miré a los ojos. Y por primera vez en semanas, hablé directamente con ella. Le dije que no estaba eligiendo el dinero sobre ella, que ella había elegido el dinero sobre mí cuando decidió robarme, que ella había roto esta familia, no yo, y que tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Me di la vuelta y me fui. Andrea caminaba a mi lado. Salimos del juzgado hacia el sol que finalmente había salido entre las nubes grises. En el auto, de camino a casa, Andrea me dijo que lo había hecho bien, que había sido fuerte, que el juez había parecido receptivo a nuestra evidencia. Pero yo no sentía victoria. Solo sentía un vacío enorme, porque acababa de confirmar lo que ya sabía, que mi hija no sentía remordimiento, que me culpaba a mí por defenderme, que en su mente distorsionada, ella era la víctima de esta historia, y que no había vuelta atrás. 3 días después de la audiencia, recibí la notificación del juzgado. Él sobrellegó por la mañana, entregado por un mensajero que me pidió firmar de recibido. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había un documento oficial con el sello del tribunal y la firma del juez. Leí despacio. Cada palabra. Cada línea. El juez había determinado que existía mérito suficiente para proceder con el caso, que la evidencia presentada era convincente, que había indicios claros de falsificación de documento y apropiación indebida, que se abriría un proceso legal completo, que se programarían audiencias adicionales, y lo más importante, que había ordenado el congelamiento inmediato de las cuentas bancarias de Teresa y Mauricio hasta que se resolviera el caso. Congelamiento de cuentas. Eso significaba que no podían tocar el dinero, que todo lo que habían obtenido de la venta estaba ahora bloqueado, que no podían seguir gastando, que no podían seguir viviendo esa vida de lujos construida sobre mi espalda. Llamé a Andrea de inmediato.
Ella ya había recibido la notificación. Me felicitó. Me dijo que esto era un paso enorme, que el juez raramente ordenaba medidas tan drásticas en casos preliminares, que significaba que había visto la gravedad del fraude, que estábamos en una posición muy fuerte. Me explicó los siguientes pasos. Habría una investigación más profunda. Revisarían todas las transacciones bancarias de Teresa, todos los gastos, todo lo que había hecho con el dinero. Y eventualmente habría un juicio completo donde se determinaría la sentencia final. Le pregunté cuánto tiempo tomaría todo eso. Me dijo que meses, tal vez un año. Los procesos legales eran lentos, pero que yo debía ser paciente, que la justicia llegaría. Esa tarde, como era de esperarse, Teresa empezó a llamar. Una llamada tras otra. Mensajes desesperados. Pero esta vez el tono era completamente diferente. Ya no había arrogancia. Ya no había acusaciones. Solo había pánico. Decía que no podían acceder a su dinero, que las cuentas estaban bloqueadas, que tenían facturas que pagar, que el banco les estaba pidiendo explicaciones sobre la hipoteca de la casa que acababan de comprar, que Mauricio había perdido su inversión en el negocio porque no podía mover fondos, que todo se estaba derrumbando. Me suplicaba que hablara con mi abogada, que retirara la orden de congelamiento, que esto se podía resolver de otra manera, que ella estaba dispuesta a devolverme el dinero, pero necesitaba tiempo, que me pagaría en cuotas, lo que fuera, pero que por favor no la dejara así, sin acceso a nada. No respondí ningún mensaje. Los guardé todos. Más evidencia de su desesperación. Más prueba de que sabía perfectamente lo que había hecho. Los días siguientes fueron reveladores de maneras que no esperaba. Empecé a recibir llamadas de gente que no había hablado conmigo en meses. Conocidos. Familiares lejanos. Todos con la misma historia. Teresa los había contactado. Les había pedido dinero prestado. Les había dicho que estaba pasando por una crisis temporal, que tenía dinero pero no podía acceder a él por un problema técnico bancario, que solo necesitaba un préstamo pequeño para pasar el mes. Una prima me llamó para preguntarme si era verdad, si realmente Teresa estaba en problemas financieros o si era una de sus exageraciones. Le dije que no le prestara dinero, que había situaciones legales pendientes, que era mejor mantenerse al margen. La prima me preguntó qué había pasado. Yo no entré en detalles. Solo le dije que Teresa había tomado decisiones equivocadas y ahora enfrentaba las consecuencias. La prima guardó silencio por un momento. Luego me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que no estaba sorprendida, que Teresa siempre había sido así, desde niña, siempre queriendo lo que no era suyo, siempre encontrando maneras de conseguir lo que quería sin importar a quién lastimara. Colgué esa llamada sintiéndome extrañamente validada. No estaba loca. No estaba siendo una madre cruel. Otras personas habían visto lo mismo que yo. Solo que yo había estado demasiado ciega, demasiado ocupada siendo madre, para verlo. 2 semanas después del congelamiento, las redes sociales de Teresa cambiaron completamente. Ya no había fotos de restaurantes. Ya no había alardeos de compras. De hecho, había borrado muchas de las publicaciones anteriores, las que mostraban su vida de lujos. Ahora sus publicaciones eran diferentes. Hablaba de traición, de familia que te apuñala por la espalda, de gente envidiosa que no soporta ver a otros progresar. No me mencionaba por nombre, pero era obvio de quién hablaba. Una publicación decía que estaba aprendiendo quién era su verdadera familia, que las personas que se supone deben amarte incondicionalmente son a veces las más crueles, que había perdido todo por culpa de alguien que prefería el rencor sobre el amor. Los comentarios bajo esas publicaciones eran reveladores. Algunos amigos le daban apoyo ciego, sin saber la historia real, pero otros, los que la conocían mejor, guardaban silencio. Y algunos incluso cuestionaban sutilmente. Preguntaban qué había pasado exactamente. ¿Por qué estaba tan vaga con los detalles? Teresa nunca respondía a esas preguntas directas. Solo seguía publicando frases dramáticas sobre traición y familia. Un mes después de la audiencia preliminar, Andrea me llamó con noticias.
La investigación bancaria había revelado exactamente cómo Teresa y Mauricio habían gastado el dinero. $60,000 en el enganche de una casa que no podían pagar. $40,000 en un auto nuevo. $30,000 en inversiones de un negocio que resultó ser un fracaso. El resto en gastos diversos. Restaurantes, ropa, viajes, electrónicos. Todo documentado. Todo rastreado. Todo evidencia de que sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando vendieron mi propiedad. Andrea me dijo que con esta información, el caso estaba prácticamente ganado. Que era solo cuestión de tiempo antes del juicio final. Que Teresa tendría que devolver el dinero más daños y perjuicios. Y que probablemente enfrentaría cargos criminales que podrían llevarla a prisión. Le pregunté cuánto tiempo de prisión. Me dijo que dependía del juez. Pero que casos de fraude familiar con estas cantidades podían resultar en sentencias de 2 a 5 años. 2 a 5 años. Mi hija. En prisión. Esa noche no pude dormir. No por culpa. No por arrepentimiento. Sino por el peso de la realidad. Había iniciado este proceso sabiendo que tendría consecuencias. Pero ahora que esas consecuencias se volvían reales y específicas, sentía algo pesado en el pecho. ¿Era esto lo que quería? ¿Quería ver a mi hija en prisión? Me levanté. Hice té. Me senté en la mesa de la cocina. Y pensé. Recordé la carta que ella había dejado. Las palabras donde me decía que algún día lo entendería. Que era mejor para todos. Recordé los mensajes fríos diciéndome que yo no necesitaba tanto. Recordé su cara en el tribunal, llena de rabia hacia mí por atreverme a defenderme. Y entendí algo. Yo no la estaba enviando a prisión. Ella se había puesto ahí sola con sus decisiones. Yo solo estaba defendiendo lo que era mío. Estaba buscando justicia. No venganza. Si Teresa iba a prisión, sería consecuencia de sus actos. No de los míos. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de Mauricio. Decía que necesitábamos hablar urgentemente. Que Teresa estaba teniendo crisis de ansiedad, que no podía dormir, que estaba tomando medicamentos, que yo necesitaba tener compasión. Respondí por primera vez en semanas. Le escribí algo breve y directo. Le dije que la compasión era para las personas que muestran remordimiento, que Teresa había tenido múltiples oportunidades de hacer lo correcto y había elegido mentir, robar y culparme. Que las consecuencias de sus actos no eran mi responsabilidad. Mauricio respondió inmediatamente. Me insultó. Me llamó vieja amargada. Me dijo que yo iba a morir sola y arrepentida. Que nadie me iba a llorar. Que Teresa era lo único que tenía y que yo la estaba perdiendo por orgullo. Bloqueé el número. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Teresa dejó de intentar contactarme. Supongo que finalmente entendió que no iba a ceder, que no iba a retirar la demanda, que esto iba a seguir hasta el final. La fecha del juicio se acercaba. Andrea me preparaba regularmente. Repasábamos mi testimonio. Lo que diría. Cómo lo diría. Me recordaba constantemente que debía mantener la calma, que no debía mostrar emociones fuertes, que debía dejar que los hechos hablaran por sí mismos. Y mientras esperaba, seguía mi vida. Regaba mis plantas. Hacía mis compras. Hablaba con los vecinos. Vivía. Porque había aprendido algo fundamental en todo este proceso. Había aprendido que podía sobrevivir sin Teresa. Que no necesitaba su aprobación. Que no necesitaba su amor si ese amor venía con el precio de mi dignidad. Había aprendido que estaba bien poner límites. Que estaba bien defenderme. Que estar sola era mejor que estar rodeada de gente que te ve como un recurso y no como una persona. Y esa lección, por dolorosa que fuera, valía más que cualquier cantidad de dinero. El día del juicio final llegó 6 meses después de haber presentado la demanda inicial. 6 meses de espera, de documentos, de declaraciones, de noches sin dormir preguntándome si había hecho lo correcto. Pero cuando me levanté esa mañana, ya no tenía dudas. Me vestí con la misma ropa sencilla que había usado en la audiencia preliminar. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente de la que había recibido aquel mensaje meses atrás. Vi a alguien que había encontrado su voz.
Alguien que había aprendido que el silencio estratégico era más poderoso que 1000 gritos. Andrea pasó por mí temprano. En el camino al juzgado, me explicó una vez más lo que iba a pasar. El juez escucharía los argumentos finales de ambas partes. Revisaría toda la evidencia que se había acumulado durante los meses de investigación. Y luego daría su veredicto. Me dijo que estaba confiada. Que teníamos un caso sólido. Que todo apuntaba a nuestro favor. Cuando llegamos al juzgado, Teresa ya estaba ahí. Pero la mujer que vi no era la misma que había visto meses atrás. Ya no llevaba ropa cara. Ya no tenía ese aire de superioridad. Se veía cansada. Demacrada. El cabello sin el mismo cuidado de antes. Los ojos hinchados como si hubiera llorado recientemente. Mauricio estaba a su lado, pero incluso él se veía diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una especie de derrota anticipada. Entramos a la sala. El juez llegó. Todos nos pusimos de pie. Y comenzó la sesión final. El abogado de Teresa habló primero. Su estrategia había cambiado completamente desde la audiencia preliminar. Ya no intentaba argumentar que yo había firmado voluntariamente. Ya no trataba de pintarme como una anciana confundida. En cambio, ahora pedía clemencia. Hablaba de que Teresa era joven, que había cometido un error, que estaba arrepentida, que merecía una segunda oportunidad, que enviarla a prisión no beneficiaría a nadie, que ella estaba dispuesta a devolver el dinero si se le daba tiempo y condiciones razonables. Luego habló Andrea. Con esa voz firme y clara que ya conocía, presentó todos los hechos. No apeló a la emoción. No dramatizó. Simplemente expuso la verdad. Cómo Teresa había planeado el fraude con meses de anticipación. Cómo había falsificado mi firma. Cómo había vendido una propiedad por una fracción de su valor. Cómo había gastado el dinero en lujos mientras yo vivía con mi pensión modesta. Cómo nunca mostró remordimiento real, solo pánico cuando fue descubierta. Presentó los documentos bancarios que mostraban cada gasto. Las publicaciones de redes sociales alardeando de su nueva vida. Los mensajes donde me decía que yo no necesitaba tanto. La grabación donde admitía todo sin mostrar culpa alguna. El juez escuchó todo con esa expresión seria que nunca cambiaba. Tomaba notas. Revisaba documentos. Y cuando ambos abogados terminaron, pidió un receso de 30 minutos para revisar todo una última vez antes de dar su veredicto. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Salí al pasillo con Andrea. Nos sentamos en la misma banca donde habíamos esperado meses atrás. No hablamos mucho. Solo esperamos. Teresa estaba al otro lado del pasillo con Mauricio y su abogado. La vi llorar. Vi cómo Mauricio le pasaba un brazo por los hombros. Vi cómo su abogado le hablaba en voz baja, probablemente preparándola para lo peor. Y por primera vez en todo este proceso, sentí algo parecido a la lástima. No por lo que le iba a pasar, sino por cómo había llegado a este punto. Por todas las decisiones que había tomado que la habían traído hasta aquí. Por la persona en la que se había convertido. Nos llamaron de vuelta a la sala. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Y cuando nos sentamos, él comenzó a hablar. Dijo que había revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada. Que era un caso claro de fraude documentado. Que la falsificación de firma estaba probada más allá de cualquier duda razonable. Que los mensajes y grabaciones demostraban conocimiento pleno de los actos cometidos. Que el uso del dinero obtenido ilegalmente para financiar un estilo de vida lujoso demostraba falta de remordimiento. Por lo tanto, declaraba a Teresa Ortiz culpable de falsificación de documento, fraude y apropiación indebida. La sentencia: 3 años de prisión. Restitución completa del valor real de la propiedad, establecido en $4,5 millones, más daños y perjuicios que sumaban otros $500,000. Total, $5 millones que Teresa tendría que pagar. Además, la venta de la finca quedaba anulada. La propiedad debía ser devuelta a mi nombre. Y si la empresa compradora ya había construido sobre el terreno, ellos tendrían que negociar directamente conmigo la compra legal, pagando el precio justo de mercado. Escuché todo sintiendo como si estuviera flotando. Como si no fuera real. $5 millones. La finca de vuelta. Justicia.
Miré a Teresa. Estaba llorando sin control. Mauricio tenía la cara entre las manos. Su abogado cerraba su maletín con movimientos mecánicos de alguien que había perdido. El juez continuó. Dijo que Teresa tenía derecho a apelar, pero que mientras tanto, debía presentarse a prisión en un plazo de 2 semanas. Que los 5 millones serían pagados mediante embargo de cualquier bien a su nombre y cuotas mensuales de su salario futuro, hasta que la deuda quedara saldada completamente. Golpeó el martillo. La sesión terminó. Salimos de la sala. Andrea me abrazó. Me felicitó. Me dijo que habíamos ganado. Que la justicia había prevalecido. Pero yo no sentía euforia. No sentía triunfo. Solo sentía un cansancio profundo y una especie de paz extraña. En el pasillo, Teresa se acercó una última vez. Ya no había rabia en sus ojos. Solo había derrota. Me dijo con voz quebrada que esperaba que yo estuviera feliz. Que había conseguido lo que quería. Que me había vengado de mi propia hija. La miré a los ojos. Y le dije algo que había estado guardando durante meses. Le dije que esto nunca fue venganza. Que fue justicia. Que ella tuvo múltiples oportunidades de hacer lo correcto y eligió no hacerlo. Que me robó, me mintió, me traicionó, y luego me culpó por defenderme. Que yo no la envié a prisión, que ella se puso ahí sola con cada decisión que tomó. Y que tal vez, solo tal vez, estos 3 años le darían tiempo para entender la diferencia entre ser víctima de las circunstancias y ser responsable de las consecuencias de tus propios actos. Me di la vuelta y me fui. No miré atrás. 3 semanas después, recibí una llamada de un representante de desarrollos turísticos del Valle. La empresa que había comprado mi finca. Querían negociar. Habían invertido millones en construcciones que ahora estaban sobre mi propiedad legalmente recuperada. Andrea manejó la negociación. Terminamos llegando a un acuerdo. Ellos comprarían la finca por $6 millones. Más del valor estimado inicialmente, porque ahora incluía compensación por los meses de proceso legal. $6 millones. Cuando el dinero llegó a mi cuenta bancaria, me quedé mirando el estado de cuenta durante largo rato. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más de lo que nunca imaginé tener. Pero lo extraño era que no me sentía diferente. Seguía siendo la misma Aurelia. Seguía levantándome temprano. Seguía regando mis plantas. Seguía haciendo mi té en la misma taza de siempre. Compré una casa pequeña en un barrio tranquilo. Nada lujoso. Solo un lugar con un jardín más grande donde pudiera plantar más flores. Puse el resto del dinero en inversiones seguras que me darían un ingreso mensual cómodo por el resto de mis días. No compré ropa cara. No compré autos nuevos. No cambié mi estilo de vida radicalmente. Porque había aprendido algo que Teresa nunca entendió. El dinero no te hace mejor persona. Solo amplifica quien ya eres. Teresa está cumpliendo su sentencia. No he ido a visitarla. No he respondido las cartas que me ha enviado desde prisión. Tal vez algún día lo haré. Tal vez algún día podamos hablar. Pero no ahora. Ahora necesito esta distancia. Esta paz. Hace una semana, mientras regaba mis nuevas plantas en el jardín, una vecina se acercó. Me preguntó si era verdad lo que había escuchado. Que había ganado un caso legal importante contra mi propia hija. Le dije que sí. Que había defendido lo que era mío. Que había buscado justicia. Ella me preguntó si no me sentía mal. Si no extrañaba a mi hija. La miré y le dije la verdad. Le dije que extrañaba a la hija que creí que tenía. Pero que esa hija nunca existió realmente. Que la mujer real, la que me robó y me traicionó, esa no la extrañaba. Que había aprendido que el amor no puede existir donde no hay respeto. Y que estaba bien dejar ir a las personas, incluso a la familia, cuando esas personas te hacen daño. Cerré la puerta esa tarde, no por odio, sino por amor a mí misma. No grité. No busqué venganza. Solo probé la verdad con documentos y hechos. Y eso dolió más que cualquier palabra que hubiera podido decir. Esta es mi victoria. No haberme convertido en alguien como ella. Haber mantenido mi dignidad. Haber encontrado mi voz. Y haber aprendido que la paz vale más que cualquier relación tóxica, incluso si esa relación es con tu propia sangre. Ahora vivo en mi casa pequeña.
Riego mis plantas. Tomo mi té. Y duermo tranquila sabiendo que hice lo correcto. Porque al final, la justicia silenciosa es la más poderosa de todas.